de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés, un tema donde usted, amigo cristiano, va a entender por qué surge el conflicto. El conflicto en la tierra surge por un día de adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o al hombre? ¿A Cristo o a Satanás? El conflicto es espiritual. Entonces, hoy vamos a ver en este tema que Dios desde el inicio escogió su día de adoración. Dios separó su día de culto desde que creó el planeta. Es decir, que Dios pues establece un día para que Adán y Eva y todo lo que le siguieran hasta hoy pues obedecieran ese día de culto, ese día de adoración que Dios lo escoge allí mismo en el Edén, cuando la primera pareja, que no era judía, pues allí ellos comenzaron a guardar el santo sábado. Y en este programa hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús desarrolla su ministerio y el conflicto que hay entre Cristo y los dirigentes religiosos es por el día de adoración. Estamos hablando por el día sábado, el día establecido por Dios desde el Edén, desde el inicio de la creación. El conflicto entre Cristo y los dirigentes fariseos y escribas era porque ellos habían creado un sábado fuera del sábado que ya estaba establecido desde el Edén y el que estaba ya en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El sábado que crearon los judíos o que crearon los dirigentes de la iglesia en aquel entonces, escribas, fariseos, herodianos, que estaban allí, que eran los que dirigían la parte espiritual en Israel, ellos habían creado, habían instituido un sábado negativo, un sábado que no estaba de acuerdo con el cuarto mandamiento, un sábado de oprobio, un sábado de esclavitud que habían creado, oiga bien, creado los dirigentes religiosos, no Dios. Dios creó el sábado como un día de delicia, como un día santo, como un día sagrado, como un día de adoración, un día de comunión con el Dios del amor, con el Dios eterno que nos ama. Y entonces Dios, si quiere estar con nosotros, si quiere estar con su pueblo, si quiere estar con sus hijos, no nos va a poner un día de esclavitud. No quiere que estemos en un día de yugo. No, el Señor dice que su sábado es un día de delicia. Entonces, los dirigentes religiosos en los tiempos de Jesús habían ellos, oiga bien, habían impuesto un sábado con más de 600 reglas que le imputaron a su día, que donde no se podía hacer de nada, ellos allí entonces confundieron el sábado del cuarto mandamiento. Por eso en este programa vamos a ver que el Señor Jesús viene a defender el sábado del cuarto mandamiento.
el sábado de la ley de Dios, no el sábado de los hombres, no el sábado de los dirigentes religiosos, sino el sábado que viene desde el cielo y que viene como una delicia para que en él nosotros nos deleitemos haciendo la voluntad de Dios. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias, mi Dios, porque tú te identificas como el Señor del sábado. En este programa queremos ver cuál fue tu actitud hacia los dirigentes de aquel entonces que tuviste que enfrentarlos por causa del sábado. En este programa vamos a demostrar a través de tu palabra que el sábado es santo y sagrado y que fue creado y apartado por ti como día santo y bendito. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Úsanos a través de tu Santo Espíritu. También llega a los corazones de aquellos que van a ver y van a escuchar este tema, que ellos puedan comprender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que sin ti nada podemos hacer, que no debemos hacer la voluntad de los hombres, sino tu voluntad y obedecer tu palabra, porque tu palabra nos da vida y vida en abundancia. Bendice a las familias, bendice a tu pueblo, bendice a los amables televidentes y ayúdanos siempre a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias por estar como siempre con nosotros. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Aquí vamos a ver en este evangelio qué sucedió con el Señor Jesús y su ministerio. Vamos a ver qué sucedió con Jesús cuando ya Él está ahora ejerciendo su ministerio delante de los hombres. ¿Qué día el Señor Jesús pues defendió y enseñó? Jesús nunca enseñó del domingo. Jesús nunca enseñó que se le podía hacer culto el domingo. Jesús nunca dijo que Él era el Señor del domingo. Jesús siempre se identificó como el Señor del sábado. Y en este programa vamos a ver que todavía Cristo sigue siendo el Señor del sábado. Y el título del programa es Conflicto por el sábado. Oiga bien, conflicto por el sábado, porque hoy en realidad el conflicto que hay entre las iglesias es por el sábado. Es decir, hay un conflicto entre las iglesias que obedecen y hacen la voluntad de los hombres, obedeciendo y guardando el domingo, primer día de la semana, y lo que estamos obedeciendo la ley de Dios, los 10 mandamientos, y estamos honrando el cuarto mandamiento que nos habla que Dios es el creador de los cielos y la tierra, del mar y de todo lo que hay en él. Es decir, el planeta fue creado por Dios y Él estableció su día santo, su día de culto, su día de congregación, que es el santo sábado. Entonces, vamos a ver cómo nos narra Lucas el ministerio del Señor Jesús. Leemos en el capítulo 4, libro de Lucas. Vamos a hacer la introducción de que Jesús, antes de llegar al desierto, primero pasó por el Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Es decir, el Señor Jesús lo primero que hace antes de ir allí al desierto es primero ser bautizado, es decir, recibir el Espíritu Santo. Jesús fue primero bautizado, recibió el Espíritu Santo allí delante de los hombres, delante de Juan el Bautista. El cielo se manifestó, su padre los aceptó, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, todo fue anunciado y cumplido allí en el Jordán, en la persona de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver qué sucedió con el Señor Jesús cuando termina el bautismo,
por inmersión, porque el Señor Jesús no fue bautizado como un bebé, no lo bautizaron cuando bebé, sino que Él mismo decidió bautizarse allí en el Jordán y fue investido del Espíritu Santo. Y vamos a ver quién lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Leemos en el capítulo 4, libro de Lucas. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Desde el Jordán partió al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Es decir, Cristo ya está empezando su ministerio y ahora va a ser probado y tentado en el desierto por Satanás. Pero vemos aquí que ya va lleno del Espíritu Santo. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En esos días no comió nada y al final tuvo hambre. 40 días y 40 noches sin beber y sin comer. Tuvo hambre, dice la palabra de Dios. Como ser humano, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Primera tentación. El diablo ahora, después que Jesús está experimentando hambre, le dice que convierta una piedra en pan. Es decir, lo está tentando, lo está probando. Dios ha permitido esta prueba en su Hijo. Y ahora el Señor Jesús le responde de esta manera a Satanás. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Es decir, el pan del que Jesús está hablando es de su palabra, esta que está aquí, la Santa Biblia. Aquí está la palabra de Dios, aquí está el pan que usted tiene que diariamente comer, orar y leer la palabra de Dios. No solamente el pan terrenal, sino el pan espiritual es lo primero que debe entrar por su boca. ¿Para qué? Para que sea lleno del poder de su palabra. Entonces dice que el tentador entonces ahora le pone esta prueba al Señor Jesús y él le responde que no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y el diablo le dijo: a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí han sido entregados y a quien quiero los doy. ¿En verdad tenía el diablo planeta? ¿Había el diablo creado el planeta? No. Satanás no ha creado nada ni puede crear nada. Él es una criatura creada por Cristo, una criatura creada por Dios. No puede tener nada propio. Le está ofreciendo los reinos de la tierra al creador de todas las cosas. Es decir, se atreve a ofrecerle los reinos de este mundo al Señor Jesús cuando Él mismo fue que creó todo. Es decir, que esta tentación de Satanás de que le adore y que le va a dar la gloria, el diablo no tiene gloria. La gloria solamente para Dios. Cuando decimos gloria a Dios, estamos diciendo tuya es la gloria, Señor. El diablo no tiene que ofrecerle gloria a Dios, porque él no tiene gloria, él no tiene planeta, él es un usurpador. Él engañó a Adán y a Eva, lo engañó en el Edén y les robó lo que ya Dios le había entregado, de que ellos ministraran el planeta y que se multiplicaran. Pero ellos le hicieron caso al tentador, le hicieron caso al diablo y perdieron allí esa batalla, allí en el Edén. Y entonces el diablo ahora es el usurpador de lo que Dios le entregó a Adán y a Eva.
y se lo está ofreciendo a Cristo, se lo ofrece al Creador, entonces, ¿dónde está lo que el diablo tiene? El diablo no tiene nada. El diablo ya está vencido. El diablo ya perdió la batalla. Pero nosotros seguimos aquí. ¿Por qué? Porque la lucha es entre Cristo y Satanás. Y hoy el objetivo somos usted y yo. Si le creemos a Dios o si le creemos al diablo. Si obedecemos el sábado santo y sagrado del Señor o vamos a obedecer el domingo, un día que el hombre creó y el diablo. Porque el domingo, día de adoración, es dedicado al diablo. Es el primer día de la semana que Dios te lo da a ti para que comience tu labor, tu trabajo, para que comience tu semana. Pero el diablo ahora te ha dicho, no, dedícalo a Dios. ¿Pero a cuál Dios? A él, a Satanás. Porque este día, domingo, no es para Dios. Dios te dice, trabájalo, comienza tu labor el primer día de la semana, comienza el domingo a trabajar, son 6 días para que trabaje. Entonces el diablo cambia, el diablo dice, no, trabaja el sábado en exceso, porque ahí es que está el dinero, ahí es que está el beneficio. Viola el sábado, no importa que tú seas cristiano, no importa, a Dios no le interesa eso, puede violar el sábado, pero ven el domingo a la iglesia, ven el domingo y ponte en el primer banco. Ahí tú tienes que adorarme, dice el diablo. Tú tienes que venir a rendirme culto a mí. Yo soy tu jefe. Este planeta es mío. Yo soy el príncipe de este mundo, dice el diablo. Ven a rendirme culto a mí. Tú tienes que venir aquí el domingo, dice el diablo. Pero Cristo te dice, por amor, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso te lo dice en la carta de Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, incluyendo el sábado. Oye bien, hermano cristiano, ¿a quién tú estás siguiendo? Tienes que despertar. El diablo te ha dormido. El diablo te ha metido a ti en camisa de 11 varas, como decimos. ¿Por qué? Porque te ha llevado a una adoración falsa, vendiéndote que el domingo lo dedican a la resurrección. Cristo resucitó, pero de una vez trabajó el primer día de la semana. Camino a Emaús, con los discípulos, ya Cristo estaba predicando, ya Cristo estaba enseñando, ya estaba haciendo obra misionera. Ya Cristo estaba en la calle, ya Cristo estaba en el lugar predicando, pero no haciendo culto. Eso debe entenderlo. No hay ningún dato, no hay ninguna orden de que debemos cada domingo ofrecerle a Cristo un culto especial porque Él resucitó el domingo. Eso estaba predicho. Cristo dijo que en 3 días Él iba a estar en la tumba y el tercer día iba a resucitar. Entonces, ¿por qué te deja engañar, hermano cristiano? ¿Por qué te deja engañar de Satanás? Porque no quieres leer la Biblia como Él te dice. Tú no quieres invocar al Espíritu Santo para que te ayude. Tú quieres que sea el pastor que te diga. No, el pastor no tiene que decirte nada. La palabra de Dios está aquí. ¿Por qué tienes que ir al pastor o a la pastora o al sacerdote cuando aquí está la palabra de Dios que te habla? Entonces abandona a Dios para seguir a los hombres. Jeremías capítulo 17 verso 5 dice, maldito es el hombre que cree y confía en el hombre y se apoya en él. Una maldición Dios pone en ti cuando tú sigues a los hombres. Debe de revisarte. Tú tienes que estar a cuenta con Dios. Tú tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Tu salvación está en juego y te estás dejando llevar por los dirigentes. Y te estás dejando llevar por la gente que te dice, haz esto, puede hacer lo otro. No, haz lo que te dice el Señor. En un así dice Jehová. En un así dice Dios, no los hombres. Entonces, vemos aquí que el diablo, tentando a Jesús, ya le está ofreciendo los reinos de la tierra para que le adore. Entonces, el Señor Jesús le dice, si tú me adoras, todo será tuyo. Eso es el diablo que le está ofreciendo. Si tú me adoras,
todo será tuyo. ¿Y qué tiene el diablo? ¿Qué le puede ofrecer Satanás a Cristo? ¿Qué tiene él que haya creado? Nada. Entonces no tiene por qué ofrecerle a Cristo nada, porque no le pertenece, porque es un ladrón. El diablo es un ladrón. Entonces quiere ofrecer lo que se robó. Y el cuarto mandamiento dice, el octavo mandamiento dice, no robarás. Octavo mandamiento de la ley de Dios dice, no robarás. Cristo no puede aceptar el robo del diablo, que le está ofreciendo los reinos del cielo, que él se los robó a Adán. Entonces, vemos aquí que ya el Señor Jesús entonces le responde a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Yo digo amén. ¿Por qué? Solo a Cristo debemos nosotros adorar. Solo a Cristo debemos servir. No a los dirigentes, no a los hombres. Porque ellos no te van a salvar. Porque hoy andan como el diablo ofreciéndote una salvación falsa a través de cosas que el hombre se ha inventado. Dios no tiene fórmulas extrañas. Dios te dice cuál es la forma de salvación, pero sigue la palabra de Dios, obedécela, estúdiala, escudriñala, no te dejes llevar ni de un hermano, ni de un dirigente, ni del pastor, ni del papa, ni de ningún sacerdote. No tienes que dejarte llevar de nadie, solamente del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo tiene que ser tu guía. No deben ser los hombres. De ningún modo tú puedes ser guiado por los hombres, porque entonces estaría lejos de Dios, porque Dios te dice, maldito eres si lo sigues. Entonces, revisémonos, hermano, revisémonos, porque no estamos caminando correctamente. Andamos en una grey que nos lleva al matadero, en una grey que nos lleva al derricadero. Y lo vamos a ver aquí, porque Jesús, predicando la verdad, lo quisieron lanzar por un derricadero. Y usted lo va a ver en este programa. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, porque estaban siguiendo hombres, porque estaban siguiendo a los fariseos y a los escribas, y querían hacer todo lo que ellos le mandaban, pero andaban de manera incorrecta. Eran ciegos guiados por ciegos. Entonces, usted tiene que abrir los ojos. Deje que el Espíritu Santo le quite esa venda. Deje que el Espíritu Santo le quite esa venda y se la mueva. Porque usted ha sido amarrado por el diablo y anda en confusión. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 4, libro de Lucas, donde el Señor Jesús ahora está con Satanás y está siendo tentado por él allí. Y dice entonces: el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Ahora bien, ¿cómo que si eres el Hijo de Dios? Pregúntese, ¿lo sabía Lucifer? ¿Lo sabía Lucifer que Jesús era el Hijo y es el Hijo de Dios? Claro, porque él estaba en el cielo y fue creado en el cielo, querubín. Oiga bien, un querubín hermoso, protector, que estaba delante de Dios, fue creado por Cristo, por el mismo que le está diciendo que si es el Hijo de Dios. Entonces usted tiene que darse cuenta que el diablo es un mentiroso, un hablador, de que él conocía y conoce a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Cómo que si eres el Hijo de Dios? Él lo sabía. Satanás sabía quien estaba ahí tentando era el mismo Hijo de Dios, que ahora se había convertido en un ser humano, que se había humanizado, 100% hombre, 100% Dios. Sí, estaba ahí como hombre y se dejó tentar por el enemigo, por el que él echó del cielo, por el que él arrojó a la tierra,
por el que pecó en el cielo. Se está dejando tentar, pero no puede con Dios. Porque dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Eso se lo dijo el Señor Jesús al mismo Satanás. Entonces, dice el diablo, entonces les dice: en sus manos te llevarán para que no tropiece en piedra. Y Jesús le respondió, oiga bien lo que le dice el maestro: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y punto. No tentarás al Señor tu Dios. Aquí termina la tentación del diablo. Quiso que Jesús cometiera el pecado de presunción. Jesús es Dios, pero el diablo lo está invitando a que se lance abajo para que sus ángeles no permitan que él tropiece con piedra. Ese es un pecado de presunción. Si Jesús lo hubiese hecho, hubiera pecado, y había pecado si lo hubiese hecho. Pero Jesús entendió que el diablo le estaba poniendo una trampa, porque Jesús lo sabe todo. Entonces vemos aquí que el diablo perdió de Cristo allí en el desierto, porque el Señor allí, acabada allí toda la tentación, entonces el Señor Jesús reprende a Satanás del desierto, y ahora el Señor Jesús comienza su ministerio. Después de haber sido tentado en el desierto, Cristo ahora comienza su ministerio. Ahora comienza el conflicto del sábado. Ahora comienza la lucha espiritual entre Cristo y los dirigentes, entre Cristo y Satanás. El diablo se fue en ese momento de delante de Jesús, pero fue a donde estaban sus gentes, a donde estaban sus dirigentes, que ya él tenía manipulado. El diablo tenía esa iglesia en los tiempos de Jesús en sus manos, y él la había secuestrado. El mensaje del cielo no se escuchaba en el templo, no se escuchaba por boca de los dirigentes, se escuchaba lo que el diablo había puesto en ello. Todo lo negativo acerca del sábado santo y sagrado y bendito, del día de delicia. El diablo había hecho un sábado negativo, y los dirigentes era lo que estaban enseñando ese sábado negativo, que Cristo no aprobó, que Cristo no le dio consentimiento, porque Cristo no vino a decirle a ellos que no se podía hacer nada. Cristo vino a decirle a ellos: este es el sábado creado desde el Génesis. Es un sábado de delicia, un sábado de comunión entre mi pueblo y yo. Entonces, dice que Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Enseñaba en las iglesias. Pero vamos a ver, hermano cristiano, hermana cristiana, hermano católico, hermano pentecostal, hermano testigo de Jehová, hermano metodista, vamos a ver, oiga bien, vamos a ver qué día era que el Señor Jesús enseñaba y qué día el Señor Jesús iba a culto, qué día se congregaba Jesús, porque no era el domingo, nunca se congregó el primer día en domingo, nunca se congregó el domingo, sino el sábado. Jesús predicaba el sábado, Jesús enseñaba el sábado. Entonces, vamos a ver qué pasó con los dirigentes y ese sábado negativo que estaban enseñando, que ahora viene el conflicto del sábado con los dirigentes y el sábado del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Dice Jesús en Nazaret. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado. ¿Qué día iba Jesús a la iglesia? El sábado, es decir, nunca fue el domingo a la iglesia. Jesús nunca predicó el primer día de la semana en la iglesia. Jesús nunca enseñó nada del primer día de la semana.
Jesús nunca te dijo, tienes que ir al culto del domingo. Siempre te ha dicho, el sábado es mi día de culto. El sábado es santo y sagrado para que lo guarde para el Señor tu Dios. Entonces, conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga o a la iglesia y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Claro, ya el Espíritu de Dios está sobre él, porque Jesús había sido bautizado en el Jordán y allí recibió el Espíritu Santo. Por eso él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, porque ya lo había recibido en el Jordán después del bautismo con Juan y después de haber sido tentado por Satanás. El mismo Espíritu entrenó a Cristo allí en el desierto por 40 días y 40 noches. Es decir, Cristo está diciendo aquí que el Espíritu Santo está sobre mí. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Oiga bien, Cristo viene a libertar espiritualmente. Viene a liberar un pueblo que ha sido secuestrado por el diablo a través de los dirigentes, a través de los fariseos, a través de los escribas. Estaban secuestrados. El mensaje de la salvación no se escuchaba en la boca de los dirigentes. Solamente se escuchaban las cosas para condenarlo, pero no para salvarlo. Porque los dirigentes estaban lejos de Dios. No tenían el Espíritu Santo, no habían sido ungidos con el Espíritu Santo, no tenían bautismo del Espíritu Santo. Ningún dirigente en los tiempos de Jesús se había bautizado con Juan el Bautista. Ninguno de ellos, aunque lo asediaron, lo persiguieron, lo maltrataron, pero ninguno de ellos se bautizó. Ningún dirigente de la iglesia de los tiempos de Cristo, oiga bien, quiso bautizarse con el Espíritu Santo. Por eso ellos no podían tener discernimiento. Por eso andaban ciegos y estaban guiando a otros ciegos. Por eso tenían cautiva a la gente. Por eso lo tenían bajo opresión, bajo amenaza. ¿Por qué? Ellos querían salvar a la gente bajo su propio método. De igual manera, hoy la Iglesia Católica tiene su doctrina. La Iglesia Católica quiere también salvar a sus feligreses de acuerdo a su doctrina, a su magisterio de la Iglesia. Ellos quieren salvarlo a su manera. Por eso la Iglesia Católica está fuera de la Biblia. La Iglesia Católica solamente, oiga bien, predica y enseña costumbres, pero no nada de la palabra. La usan como un pretexto, pero no quieren enseñar la verdad, pero no quieren decir la verdad. Por eso, en vez de salvar, están condenando a un pueblo. Cada día condenan a un pueblo que lo llevan a la idolatría, que lo llevan a obedecer a hombres y a enseñarles cosas que Dios no quiere. Por eso la Iglesia Católica ya está condenada. Por eso Dios pronunció juicio contra ella y le llama la madre de las rameras, madre de las abominaciones, porque enseñan doctrinas falsas y equivocadas. La Iglesia Católica hoy en día es la trampa del diablo. La trampa del diablo. Allí está Satanás gobernando en ese sistema. Si usted no lo sabía, esa es la guarida del diablo. Ahí está el cuartel de Satanás. La Iglesia Católica Apostólica Romana es una iglesia profana, es una iglesia que anda en apostasía y Dios la condenó. ¿Por qué? Dejando la verdad, se fueron a la mentira y al error y hoy todavía lo siguen enseñando.
Hay de aquellas iglesias evangélicas que hoy le siguen los pasos a Roma, ofreciendo el domingo como día de culto. Hay de aquellas iglesias evangélicas que hoy aceptan la doctrina de Roma, diciendo que son seguidores de Cristo, porque andan con una Biblia, porque la leen, porque la abren, pero no pueden entender nada, porque andan lejos de los mandamientos, niegan la ley de Dios, predican desde el púlpito que Cristo abolió la ley y que ya son salvos por gracia. Andan en desgracia, en vez de gracia, andan en desgracia, porque andan haciendo la voluntad de hombres. Entonces, yo te llamo a ti, hermano evangélico, a que salgas de ahí. Tú no tienes que estar siguiendo hombres, ni doctrinas de hombre, como le ha enseñado Roma, porque los evangélicos hoy tienen toda la doctrina de Roma. Hoy no tienen una doctrina, oiga bien, que ellos la puedan implementar de la Biblia. Todo lo que ellos practican está basado en las tradiciones de la Iglesia Católica. Creen en que los muertos van al infierno, que van al purgatorio, que van al limbo. Creen en el infierno. Oiga bien, pero en ningún momento el Señor Jesús habló de un infierno literal. En ningún momento el Señor Jesús se refiere a un infierno terrenal. Hay términos en la Biblia que se usan, pero no son términos literales, sino simbólicos. Además, cuando hablamos de infierno, en los evangelios estamos hablando de un sepulcro, estamos hablando de una tumba, estamos hablando de un lugar donde son llevados los muertos y allí descansan. Y si creyeron en Jesús, desde allí serán levantados cuando Cristo venga en gloria y majestad. Los evangélicos creen que el domingo es el día oficial de culto. Ellos también apoyan a Roma en eso y están siguiendo la tradición de Constantino el Grande, que fue el que promulgó la primera ley dominical en el año 321, un 7 de marzo de 321. Es decir, que están siguiendo hombres, están siguiendo cosas que el hombre ha creado, doctrinas que vienen de la mano de hombres. No están siguiendo la palabra de Dios, no le están haciendo caso a Dios. Han abandonado al Espíritu Santo, se han ido detrás de los ídolos, se han ido detrás de los hombres. Y hoy los evangélicos no tienen el Espíritu Santo, lo que tienen es demonios que lo ponen a brincar y a saltar allí en la congregación. Pero no tienen el Espíritu Santo porque andan en desobediencia. Si andan en desobediencia y no creen en los mandamientos y predican que la ley de Dios fue clavada en la cruz y dicen que son salvos por gracia, están equivocados. Esa gracia de esa manera Dios no la otorga si usted anda en violación a su ley. Oiga bien, si anda en violación a un punto de la ley, usted no puede tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se le dará a los que obedecen. Y si usted desobedece la ley de Dios, no anda en obediencia. Hermano cristiano, hermano evangélico, abre los ojos. No todo lo que brilla es oro. La iglesia no te va a salvar, a ti te salva Cristo, pero tiene que hacer su voluntad. Oye, tiene que hacer su voluntad, tiene que hablar en un así dice Jehová. No puede llevarte de lo que los hombres te están enseñando. Entonces, Cristo te está diciendo que el día de congregación es el santo sábado. Y lo vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 2, ¿qué día fue que el Señor enseñó desde el Edén? A ti, hermano cristiano, a ti, hermano católico, ¿qué día enseñó Jesús que es día para congregarse y para hacerle culto? Leemos capítulo 2, libro de Génesis. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo,
y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y reposó por cuanto en él reposó de todo lo que había hecho. ¿Qué día? El séptimo. ¿Y cuál es el séptimo día de la semana? El sábado. Entonces, si Dios lo santificó y lo bendijo, y Dios pone una bendición en él, el día de culto entonces es el sábado, porque no hay nada escrito en la palabra de Dios que hable de que el domingo es santo. No hay nada escrito de que el domingo es día de culto para el Señor. Vámonos a Ezequiel capítulo 20. Vámonos a Ezequiel capítulo 20 a ver cuál fue el día que el Señor estableció. Amigo cristiano, amigo evangélico, amigo pentecostal, amigo católico, amigo testigo de Jehová, ¿cuál es el día que Dios establece para su remanente, para su pueblo? Aquí está, capítulo 20, libro de Ezequiel. Leemos del verso 10 en adelante, dice, señal de, oiga bien, de santificación. ¿Cómo? Señal de santificación. Oiga, ¿cuál es la señal de santificación? No es la que dice el Papa, que el Papa dice que es el domingo. No es la que dicen los cristianos evangélicos, que dicen que es el domingo. No, la señal de santificación está aquí en el libro de Ezequiel capítulo 20. Oiga lo que dice: los saqué de Egipto y los traje al desierto. Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. ¿Quién los trajo al desierto? ¿Quién fue que los sacó de Egipto? ¿Moisés? No, los sacó Dios de allí. ¿Y lo trajo a dónde? Al desierto. ¿Y quién le entregó su ley? No fue Moisés, fue Dios que la escribió con su propio dedo. Es decir, la santa ley de Dios es santa y sagrada. No fue traída por mano humana. El mismo Dios la escribió, el mismo Dios la pronunció con su propia voz al pie del monte Sinaí, y allí todos escucharon sus 10 mandamientos. Luego la escribió en 2 tablas de piedra y se la entregó a Moisés. ¿Y cuál fue la indicación? Enséñala, no puede tocarla, no puede tocar mi ley, enséñala. Así de igual manera hoy nosotros, los adventistas del séptimo día, enseñamos la ley de Dios, enseñamos que el sábado es santo y sagrado, enseñamos lo que Dios nos dice que enseñemos. No somos guiados por hombres, aunque lo hay dentro de la iglesia, pero aquí quien manda es el Espíritu Santo. Aquí quien dirige es el Espíritu Santo. Aquí no hay dirección de hombres. Aquí Dios es el que manda en su remanente. Por eso nosotros andamos derecho en un así dice Jehová. Entonces, oiga lo que dice el verso 12. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, que los santifico. ¿Quién santificó el sábado desde el Edén? Dios. Es decir, que el sábado es un día santo y sagrado. Dios lo santificó. Y Dios no desaparece. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Yo soy Jehová y no cambio. ¿Por qué tú te dejas cambiar por un hombre? ¿Por qué te dejas engañar por el Papa? ¿Por qué te dejas engañar por el dirigente, por el sacerdote? ¿Por qué te dejas engañar cuando tú tienes la Biblia en la mano para que la leas y pida la unción del Espíritu Santo para que te ayudes a discernir la verdad de la mentira? Hoy yo te llamo, hermano. Son momentos ya finales. Estamos viviendo en la postrimería de este mundo. Este mundo está terminando. Cristo está a la puerta
y hoy Él necesita que tú vengas a sus filas, que tú vengas aquí al remanente, que tú vengas a obedecer su palabra, que tú vengas a obedecer su santo sábado, que tú vengas a hacer su voluntad. Amigo cristiano, no es solamente andar con una Biblia, no es solamente decir gloria a Dios y aleluya, no. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te enseñe dónde está la verdad, que no es en un templo, ni es en cuatro paredes. La verdad es Jesucristo. ¿Y quién te enseña? El Espíritu Santo, quien te convence de pecado. Entonces, el Señor ya dio su señal. La señal de Dios es el santo sábado. Y dice: pero los israelitas se rebelaron contra mí. Oiga, ¿cuál es la queja de Dios? Ahora Dios se está quejando contra los cristianos. Dios se está quejando contra los pentecostales. Dios se está quejando contra los testigos de Jehová. Dios se está quejando contra los católicos. Dios se queja contra aquellos metodistas. Dios se queja contra aquellos que quieren hacer la voluntad de los hombres. Y dice que mi pueblo se rebeló. Dice, se rebeló mi pueblo allí en el desierto. No obedecieron mis leyes, desecharon mis mandamientos que dan vida al que los cumple, y profanaron, ¿qué día? Profanaron mi santo sábado, es decir, mis sábados, porque son todos los sábados de la eternidad, porque no terminan. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y no termina. Por eso leemos en el capítulo 20, libro de Éxodo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 20, libro de Éxodo, verso 8. Oiga lo que dice Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué día? El sábado. Dios te dice, acuérdate del sábado para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Desde cuándo comienza la semana? Comienza desde el domingo. Cuenta desde el domingo hasta el viernes. ¿Cuántos días son? 6 días. 6 días, comenzando desde el domingo. Primer día de la semana. Dice, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. ¿Qué te dice Dios? No haga ningún trabajo en él. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo, oiga bien, bendijo el sábado y lo declaró santo. Es decir, el 7º día es un día santo y sagrado para el Señor tu Dios. El domingo es el primer día de la semana, día laborable, día en el que tú comienzas tus labores, porque Dios te entrega 6 días. Y oiga, ¿cuál es el alegato de los cristianos? Por eso Él se queja, porque los cristianos dicen, todos los días son del Señor y todos los días son santos. Mentira del diablo. Si fueran santos no debemos hacer nada, ni tampoco los días de la semana. Si fueran santos tampoco debemos movernos de nuestro hogar y pasar los 6 días en la iglesia. La semana entera y nadie va a trabajar. Pero esa es una mentira del diablo, porque aquí dice que solo el sábado es santo y sagrado, que el Señor lo apartó y lo bendijo. Es decir, no vengas con ese argumento de hombres, no te dejes engañar por el diablo. Dios creó todos los días de la semana, es decir, fueron creados por Dios, pero Él estableció un día para culto, un día para que se le rinda culto y 6 días para que trabaje, 6 días de trabajo y uno para Dios, el sábado, no es el domingo. No te sigas tú mismo engañando a ti mismo y dejándote engañar de los dirigentes
que te dicen que venga a la iglesia el domingo a rendirle culto a Dios. No, a Dios no, al diablo. Tú no le rindes culto a Dios en el domingo, tú le rindes un culto al diablo. ¿Por qué? El diablo te está deteniendo en el día que Dios dice que debe empezar a trabajar. El diablo te dice, ven al culto hoy domingo. Y Dios te dice, guárdame el sábado, descánsalo. Y él te dice, el diablo te dice a ti, no, es el domingo. Entonces, ¿qué voz tú estás escuchando? ¿La de Dios o la del diablo? Tienes que definirte. Por eso te invito a que leas la Biblia. Por eso te invito a que la escudriñe y busque la verdad en ella, no a través de ningún hombre. Porque Él no te va a salvar a ti, ni tú a Él tampoco. Tú no lo puedes salvar a Él, pero Él tampoco te puede salvar a ti. A ti te va a salvar Cristo Jesús. Por eso te estoy llamando hoy la atención. Por eso Dios te está amonestando. No soy yo, es el Espíritu Santo que amonesta. Y Él te está llamando a la atención para que entienda que ya el tiempo se está terminando. Y que debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Que debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Y seguimos leyendo en el libro de Ezequiel, ¿qué fue lo que el Señor nos ordenó? En el verso 20, oiga lo que dice la palabra de Dios. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Vuelve y te lo reitera, vuelve y te lo dice por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda la ley de Dios, guárdala como la guardó Jesús. En todo he obedecido a mi Padre y he guardado sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, guarda la ley de Dios. Guarda su santo sábado, amigo cristiano. Dios está hablando contigo. Dios amonesta al cristiano, Dios amonesta al que le sigue para salvarlo, no para condenarlo. Una amonestación que viene de parte de Dios es por amor, para darte salvación y vida eterna, para decirte yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy Dios te está llamando a que venga el redil verdadero. Por eso vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Marcos. Capítulo 2, libro de Marcos, vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús hacia el sábado. Aquellos que todavía siguen diciendo que el domingo es día de culto del Señor. Aquellos que dicen que el domingo es el día consagrado a Dios. Vamos a ver cuál es el día en el que Jesús se identificó. ¿Con cuál día se identificó Jesús? Y se convirtió en extremista, porque lo dice él mismo, extremista, Jesús. Él mismo dice, ¿cuál es su día? Óigalo, Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Oiga lo que dice el mismo Jesús. No lo dice el Papa, no lo dice un pentecostal, no lo dice un metodista, no lo dice un testigo de Jehová. Oiga bien lo que dice el mismo Jesús, tu Salvador, mi Salvador. Oiga lo que Él dice. Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Oiga lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Cómo? ¿Para quién fue creado el sábado? Para el hombre, para ti y para mí. Aquí no dice que fue el domingo. Los días de la semana fueron creados por Dios, pero Él dedicó uno al hombre. Él dijo que había un día para que el hombre se congregara con Él, para que en ese día tuviesen en comunión. Dios lo puso Él, no lo puso el Papa, no lo pusieron los pentecostales, no lo pusieron los católicos, no lo puso Dios. Entonces, oye bien lo que te digo. Verso 28 dice, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿De qué día es el Señor Jesús, el hombre? Del sábado.
Entonces Jesús es extremista, Jesús es fanático. Si lo es, yo lo soy. Si Jesús es fanático, yo lo soy. Si Jesús es extremista con el sábado, yo lo soy. Porque Él se identificó con el sábado. Él dijo que era el Señor del sábado. Vamos a leerlo ahora en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, vamos a ver si el Señor Jesús también se identifica como el Señor del sábado. Vamos a ver si fue con el domingo que Jesús se identificó o con el sábado. Mateo capítulo 12, verso 1 al 3 dice: por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos lo sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer sus granos. Al verlo, oiga bien, ¿quiénes lo vieron? Los católicos. ¿Quiénes lo vieron? Los pentecostales. ¿Quiénes los vieron? Los metodistas. ¿Quiénes los vieron? Los testigos de Jehová. ¿Quiénes los vieron? Oiga bien, aquí dicen los fariseos y los escribas miraron a los discípulos. Oiga bien, dice: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. ¿Quiénes eran los extremistas con el sábado y los que cambiaron el sábado? ¿Quiénes fueron los que cambiaron todo lo que Dios dijo que era delicia? Los fariseos, los escribas y los dirigentes de los tiempos de Jesús cambiaron el sábado verdadero por un sábado de ellos. No era el sábado del cielo, no era el sábado del cuarto mandamiento. Era un sábado creado por los hombres para ponerle cargas, para que el hombre no las resistiera, porque el diablo estaba dirigiendo ese sábado judío, ese sábado de los fariseos y de los escribas. Ese sábado era del diablo, pero el sábado de Dios es un sábado de delicias. Es un sábado donde tú te vas a deleitar con Jehová tu Dios, donde tú vas a descansar de toda tu fatiga y donde Dios te va a dar un reposo eterno. Entonces, vemos aquí que ya el Señor Jesús le responde a ellos de esta manera. Dice, Él respondió: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia. No le era permitido comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantan el reposo del sábado? Son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oiga bien, si hubieseis el significado de misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí se lo repitió a los dirigentes, aquí le repitió eso a aquellos fariseos y escribas que le estaban cuestionando porque los discípulos estaban comiendo espigas porque tenían hambre. Oiga bien, David comió y los discípulos comieron, y comieron los que andaban con David, algo que nada más era para los sacerdotes, pero es lícito hacer el bien en sábado. David, siervo de Dios, tenía hambre y comió del pan de la propiciación, conjuntamente con los hombres que andaban con él, porque estaba siendo perseguido. Hoy yo te digo, Dios te dice, obedece mi ley, guarda mis mandamientos, guarda el sábado santo y sagrado, dedicado a tu Dios. Por eso yo te digo hoy que recapacite. Cuando tú andas en culto el domingo, no andas respaldando la ley de Dios. Cuando tú andas en culto el domingo, estás desobedeciendo a Dios. Cuando tú andas haciendo culto el domingo, estás rindiéndole culto al diablo. Entonces te haces responsable de los satanistas que están en el Vaticano, que son seguidores del diablo, haciendo toda la voluntad del diablo. Hoy yo te llamo a que obedezca la palabra de Dios, porque la carta de Santiago capítulo 2, oye lo que te dice. Seremos juzgados por la ley
de la libertad, los 10 mandamientos. Oye bien, los 10 mandamientos te esperan, me esperan a mí. Si yo cumplo la ley de Dios, si Él dice, guarda mi ley para que tenga vida y vida en abundancia, y Él me dice, guárdala para que tengas vida, yo lo haré como Él me dice en un así dice Jehová. Espero que este mensaje puedas meditarlo, que ya te salgas de esa sinagoga de Satanás, que te salga de la guarida del diablo donde te están engañando y donde se están beneficiando contigo. Te tienen dormido y te están sacando el dinero del bolsillo a nombre de diezmo y ofrenda. Te están bailando allí con los demonios. Te están haciendo milagros falsos. Te están hablando mentira de que Jesús clavó la ley en la cruz. Te están engañando, mi hermano. A ti, amigo católico, te están engañando los sacerdotes. Y el principal cabecilla es el Papa. Te están engañando, amigo testigo de Jehová. Una secta diabólica dirigida por hombres que tienen el evangelio secuestrado y son también hijos de Satanás. Te están engañando, amigo pentecostal, donde solamente los demonios brincan y saltan y dicen gloria a Dios y aleluya, porque están allí sin ley, porque no obedecen la santa ley de Dios, porque no creen en el sábado. Te están engañando y te están poniendo a brincar con los demonios. A ti te lo digo, amigo, también metodista, salte de ahí, porque te han cambiado el día de reposo por el domingo, cuando ya tú tienes conocimiento de que el sábado es el día del Señor. Así que, mi hermano, hoy el Espíritu Santo te advierte, este mundo se está terminando, Cristo está a la puerta, la venida de Cristo está con nosotros y la puerta de la gracia se está cerrando. Hoy todavía el arca está abierta, todavía Cristo te espera con los brazos abiertos. Ven al redil verdadero, ven a donde están los que guardamos la ley de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 17. Aquí estamos. Mi hermano, tú tienes hoy que obedecer la palabra de Dios, porque nosotros estamos para obedecer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te ilumine y te ayude a salir de ahí. Como dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4, que dice, salid de ahí, pueblo mío. Salgan de esas congregaciones ya, porque esto se está acabando y tú andas buscando la salvación, pero no está en manos de hombre, sino en manos de Cristo. Y Él te está hablando a través de su Santo Espíritu. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí presentando la verdad del Evangelio, la verdad presente de lo que Dios quiere que se oiga y se escuche y se predique. Hoy estamos a tiempo. Todavía tú puedes llegar al redil y decirle, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Será hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto